lo que hemos estado viendo hasta la clase última, eh, ya hemos hecho un repaso sobre el tema de distribuciones de probabilidad, ¿ok? Ya vimos algunos conceptos como distribuciones de probabilidad para el caso de una sola variable, luego vimos el caso de los vectores aleatorios, ¿no es cierto? Y a partir de ahí también hemos definido algunos conceptos como las distribuciones conjuntas, marginales y condicionadas, ¿no? ¿Ok? Y por último llegamos a ver el concepto de varianzas y covarianzas, ¿no? Nos quedamos viendo algunas propiedades ahí de las varianzas y covarianzas, pero sin embargo existen otras medidas también para definir una distribución de una variable, por ejemplo, acá, esta que tenemos aquí, que es la simetría, ¿no? Otras medidas de la forma de una distribución, por ejemplo, que sin embargo son importantes, ¿no? Para poder medir la simetría en una distribución de probabilidad, ¿ok? Para ver si una distribución es simétrica o asimétrica. Entonces definimos este coeficiente de asimetría, ¿ok? ¿Y cómo se define el coeficiente de asimetría? Acá está la fórmula, ¿no es cierto? Lo que hacemos aquí es simplemente el coeficiente de asimetría lo podemos calcular como la esperanza matemática, ¿no es cierto?, de x menos la esperanza de x, todo eso elevado al cubo. ¿Ok? El coeficiente de asimetría en realidad es un momento de orden 3 y esto dividido entre sigma sub x al cubo. ¿Ok? La desviación estándar al cubo, ¿no? ¿Ok? Esa es, digamos, una de las formas de calcular el coeficiente de asimetría. Entonces, acá lo que se interpreta en el coeficiente de asimetría es el signo, ¿no? Si este coeficiente de asimetría me sale mayor que cero, vamos a decir que la distribución es asimétrica con cola hacia la derecha. Si me sale menor que cero, diremos que la distribución también es asimétrica con cola a la izquierda. Y en el caso de que el coeficiente de asimetría me salga muy cercano a cero, diremos que la distribución es simétrica, ¿no? ¿Ok? Ejemplos de distribuciones simétricas y asimétricas, podemos ver acá en la parte inferior, ¿no? En estos grafiquitos de la parte inferior. El gráfico que está al lado izquierdo de la parte inferior vendría a ser una distribución simétrica. O sea, obviamente, acá, por ejemplo, tenemos que la media es cero. ¿Y por qué decimos que es simétrica? Porque a la izquierda de la media hay el mismo área que a la derecha de la media, ¿no? Ese es el caso de, por ejemplo, de una distribución normal, ¿no? O normal estándar en este caso. Y el gráfico que está al lado derecho de la parte inferior, ya también tendríamos el caso de una distribución asimétrica, ¿no? Con cola hacia la derecha, ¿ok? Entonces, en ese caso, justo chequeen ahí, el coeficiente de asimetría nos sale 0,6, ¿no? ¿Sí? Es positivo. Entonces, por eso decimos que la asimetría es, o la distribución es asimétrica con cola hacia la derecha, ¿no? Pero en cambio, en el gráfico que está al lado izquierdo, vemos que la simetría sale menos 0,1, ¿no? Es bastante cercano a cero, ¿ok? En ese caso decimos que la distribución tiende a ser simétrica, ¿no? Por otro lado, tenemos otro indicador que también nos ayuda a medir un poco la forma de una distribución, que tiene que ver con el coeficiente de la kurtosis, ¿ok? La kurtosis mide cuánta masa probabilística se encuentra en las colas de la distribución, ¿no? A mayor kurtosis, más probables son los datos atípicos, ¿no? ¿Ok? Entonces el tema de la kurtosis tiene que ver cuánto de masa de población o cuánto de masa probabilística se encuentra en las colas de la distribución, ¿no? ¿Ok? Entonces la forma como se calcula es esta de aquí, es la esperanza matemática de X, ¿no es cierto? En este caso, la esperanza matemática de X menos la esperanza de X, todo eso elevado a la potencia 4. ¿Ok? Y eso dividido entre sigma de x a la cuarta también, ¿ok? Entonces la kurtosis es un momento de orden 4, ¿ok? Entonces se acuerdan, ¿no? Un poco la kurtosis es un momento de orden 4, la simetría momento de orden 3 y la varianza era un momento de orden 2, ¿no? ¿Ok? Entonces la kurtosis en cierta forma es una medida del apuntamiento de una distribución, ¿no? Por ejemplo, acá, para chequear un poco el tema de la kurtosis, en los gráficos que están en la parte superior,
Por ejemplo, vemos que el gráfico que está al lado derecho, la kurtosis en cierta forma es bastante alta, ¿no? ¿Por qué es bastante alta? Porque su probabilidad en cierta forma o la distribución es muy puntiaguda, ¿no? A este tipo de distribución se conoce como la distribución leptocúrtica, ¿sí? En cambio, en el gráfico que está al lado izquierdo, tendríamos una kurtosis bastante pequeña, ¿no? Entonces, por lo tanto, la distribución tiende a ser normal, ¿no? Puede haber otro, un intermedio entre estas dos que podría ser una distribución donde tiende a ser más plana, ¿no? A esa distribución se le conoce como una distribución platicúrtica, ¿ok? Entonces, estos indicadores de la forma de una distribución también son importantes para poder interpretar, ¿no? Cuando uno está haciendo el estudio de una variable aleatoria, ¿no? ¿Ok? La varianza, el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. ¿Qué más? Bueno, esto ya hemos visto. eh, las distribuciones de probabilidad de más de una variable, ¿no es cierto? El caso, ya hemos visto la distribución condicionada, el concepto de independencia también, ya lo vimos. Y acá tenemos justamente el concepto de covarianza y correlación, ¿no? ¿Ok? Me estaba olvidando acá, un resultado bastante importante aquí es este de acá, algunas propiedades de la correlación. Dijimos que si la correlación entre dos variables x y y es cero, se dice que x y y están incorreladas, ¿ok? Si x y y, si su correlación es cero, se dice que x y y son dos variables que están incorreladas. Además, la otra propiedad nos dice que la correlación entre x y y está entre -1 y 1, ¿no? Yo les decía que mientras más cercano a 1 estés, mucho mejor, ¿no? O al 1 o al -1, ¿no? Y mientras más cercano al 0 esté la correlación, diremos que la correlación no es buena, ¿no? Y si la correlación es 0, diremos que esas dos variables están incorreladas. La tercera propiedad es muy importante, ¿ya? Esta propiedad, esto sí lo voy a poner en recuadro. Esta propiedad sí es muy importante. Lo que nos dice esta propiedad es lo siguiente, dice, si la media condicional de y dado x no depende de x, las variables y x están incorreladas. ¿Y eso cómo se demuestra acá? Lo que decimos es lo siguiente aquí. Si la esperanza matemática de y dado x es igual a la media de y nada más, o sea que no dependa de x, entonces podemos concluir que su correlación entre x y y es cero. ¿Ok? Podemos inferir esto, ¿no? Si la esperanza condicional de y dado x no depende de x, o sea, esto sería como esperanza de y nada más, entonces podemos concluir que la correlación de x, y es igual a cero. ¿Sí? Esto es una consecuencia, ¿no? ¿Ok? O sea, que estas dos variables no tienen correlación, ¿no? O que están incorreladas. ¿Ok? Entonces, esta consecuencia va a ser muy importante, por favor, ¿ya? Esto hay que tomar mucha nota para poder demostrar algunas propiedades cuando veamos en el modelo de regresión lineal, se va a utilizar esta propiedad, ¿no? Si la esperanza matemática de y dado x es la esperanza de y nada más, o sea que no depende de x, entonces podemos concluir que la correlación entre x y y es igual a cero. Ok, y chequeando las otras propiedades, tenemos acá la de la varianza, y hemos visto esta propiedad, ¿no es cierto? Esta propiedad, la varianza de x, lo hemos visto que se puede escribir de esta forma. Esta es la fórmula reducida. Esperanza de x al cuadrado menos esperanza de x, todo eso al cuadrado. La propiedad 2 también ya lo vimos, que la varianza de una constante multiplicada por la variable aleatoria, la constante la podemos sacar afuera, elevado al cuadrado, ¿no? C al cuadrado, varianza de x. Luego, varianza de c más x es simplemente la varianza de x. Varianza de una constante, ya hemos dicho que era cero, ¿no es cierto? También hemos visto esa propiedad. La propiedad siguiente, ¿no? Varianza de x más y, dijimos que era la varianza de x más varianza de y, más dos veces la covarianza de x, y, ¿no? Entonces, esta propiedad también es muy importante, ¿no? Y varianza de cx más b por y, ¿no es cierto? Donde c y b son constantes. Hemos visto que esto era la c al cuadrado varianza de x
B al cuadrado varianza de Y más 2 veces C por B covarianza de X y Y, ¿no? También vimos esta propiedad, en la última clase lo hemos escrito. Otra propiedad es que si X y Y son variables independientes, entonces su covarianza es igual a cero, ¿no? Esta propiedad también es muy importante. Si dos variables aleatorias X y Y se dice que son independientes, entonces la covarianza de X, Y es cero. Pero al revés, esto sí, al revés no necesariamente, ¿ah? Esto al revés no se cumple, ¿ok? Solo se cumple un caso, ¿ok? Esta condición que lo voy a poner en recuadro, al revés no se cumple necesariamente, ¿ah? Noten que esta propiedad solamente es en esta dirección, ¿no? Si X y Y son independientes, entonces podemos concluir que su covarianza de X, Y es cero. Pero al revés no necesariamente es cierto, ¿no? Que la covarianza de X y Y si es cero, no puedo decir que X y Y son independientes. ¿Ok? Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Pero en esta dirección sí, ¿no? Si X y Y son independientes, entonces podemos concluir que su covarianza es cero. Pero si la covarianza de X y Y es cero, entonces no necesariamente podemos concluir que X y Y sean independientes, ¿no? ¿En qué caso esta propiedad es en ambos sentidos o en ambas direcciones? Solo en el caso de que X y Y son dos variables que siguen una distribución normal. ¿Ok? Si X y Y fuesen variables normales o siguen una distribución normal, entonces esto sí se cumpliría en ambas direcciones. ¿Ok? Entonces esto hay que tener mucho cuidado. Luego, la propiedad penúltima, acá tenemos que la covarianza de x, x, esto también ya lo vimos en la última clase, dijimos que es la varianza de x nada más, ¿no? Esto lo podemos demostrar también. Y la covarianza de una constante con una variable x es cero, esta propiedad creo que no lo hemos enunciado. La covarianza de una constante con una variable aleatoria, esto se dice que es igual a cero. ¿Ok? Entonces esto hay que tener mucho cuidado, ¿sí? La covarianza de una constante con una variable x, esto es igual a cero. Luego, un poco este tema de las correlaciones, ¿no? Acá este grafiquito, bueno, si logran visualizarlo correctamente. En este gráfico, por ejemplo, en los gráficos que están en la parte superior, por ejemplo, tenemos algunos valores para las correlaciones, ¿no? Son diagramas de dispersión son diagramas de dispersión. Si ustedes pueden chequear en estos gráficos de la parte superior, vemos en ambos casos, bueno, por un lado la covarianza en el gráfico que está al lado izquierdo, la covarianza es positiva, y en el gráfico que está al lado derecho, la covarianza es negativa. Pero, ¿qué es lo que tienen en común probablemente estos dos gráficos? Es que sus correlaciones son bastante altas. ¿Ok? Noten acá sus correlaciones de estos dos diagramas de dispersión son bastante altas, ¿no? Noten que aquí en el gráfico del lado izquierdo su correlación es 0,9 positivo, y en el gráfico B la correlación es menos 0,8, ¿no? O sea, es cercano a 1 en ambos casos, ¿no? En valor absoluto. ¿Sí? O sea, ¿qué significa? Que la correlación es buena entre estos dos, entre las variables X y Y en ambos casos. Pero ¿qué pasaría si tendremos casos de correlaciones bastante bajas, ¿no? Por ejemplo, como en este caso, en este gráfico que está al lado izquierdo, en la parte inferior, el gráfico C. Si ustedes chequean el gráfico C, noten que los puntitos están muy dispersos, ¿no? ¿Sí? O sea, no hay un patrón de comportamiento. Acá yo no puedo decir que hay relación directa ni inversa, ¿no? Porque los puntitos están por todo lado. Entonces ahí podemos decir de que X y Y probablemente su correlación es muy baja, ¿no? ¿Ok? O muy débil. Chequeemos cuánto es la correlación. Acá la correlación prácticamente es cero, ¿no? 0,00 y algo, ¿no? ¿Ok? En cambio, en este gráfico que está al lado derecho, pasa lo mismo también, ¿no? Tenemos una correlación que en cierta forma simula una parábola, ¿no? ¿Sí? Y la correlación ahí también nos sale, o sea, una relación cuadrática, y por lo tanto la correlación nos sale cero, ¿ok? Porque no hay un patrón de comportamiento, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Cuando interpretamos correlaciones. Entonces esto lo vemos mediante el diagrama de dispersión, ¿no? O la famosa nube de puntos, ¿no? Entonces, esta conclusión es muy importante, decir de que
La correlación mide dependencia lineal, ¿no? ¿Ok? Este último caso que acabamos de ver de la forma cuadrática es justamente este caso, ¿no? Si ustedes chequean este gráfico, claramente si estamos viendo que hay una relación cuadrática, obviamente la correlación aquí nos va a salir cero, ¿no? ¿Por qué? Porque ese indicador, la correlación, nos mide dependencia lineal, no nos mide la relación cuadrática, ¿no? Entonces, obviamente acá la correlación es cero, ¿ok? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado aquí, ¿ah? La correlación lo que mide es dependencia lineal. Yo ya les había manifestado que tanto la covarianza como la correlación son operadores lineales, ¿ok? Solamente miden dependencia lineal. En este caso, por ejemplo, cuando ya tenemos una relación de tipo cuadrática, como este caso de aquí, por ejemplo, acá hay una curva, ¿no? Claramente se está formando una especie de parábola. Entonces, obviamente la correlación nos va a decir que entre estas variables la correlación es cero, ¿no? Porque la correlación es un operador lineal, ¿no? Acá, en este caso, sería una parábola. Ok, ¿qué más? Bueno, esta parte sí yo lo voy a dejar porque esto ya, esta parte ya es estadística 2, ¿no es cierto? El caso de la distribución normal, ¿sí? Con media mu, varianza sigma al cuadrado, luego cómo se transforma de una normal a una normal estándar, eso también, eso en estadística ustedes ya lo han visto bien, ¿ok? Después que distribuciones muy usadas en contrastes de hipótesis, ¿ok? Acá está la chi cuadrado, la t de Student, la f de Fisher, ¿no es cierto? Entonces estas distribuciones también ustedes ya lo vieron en estadística, ¿ya? Entonces esto, por favor, igual tienen el video del profesor Walde en esta parte, denle una mirada, pero ya no vamos a repasar mucho esto. Acá sí, esta parte del muestreo aleatorio simple, ¿no? Esto sí, de repente sí vale la pena un poco recordar esto. Cuando hablamos de muestreo aleatorio simple, lo que estamos haciendo es seleccionar aleatoriamente una muestra de tamaño n, ¿no es cierto?, a partir de una población, ¿no? Generalmente siempre vamos a suponer que nuestras muestras de datos provienen de un muestreo aleatorio simple, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que nuestras variables y, por ejemplo, o los valores que toma la variable y, lo vamos a interpretar como una muestra aleatoria, ¿no? Que ha salido de un muestreo aleatorio, ¿ok? Y por lo tanto, las n observaciones de la muestra, vamos a decir que son en cierta forma independientes. Si es que han sido seleccionados de un muestreo aleatorio, vamos a decir que esa muestra es, en cierta forma, son independientes, ¿ok? Entonces, esto va a ser un punto muy importante, ¿no? Es, perdón, esta de acá, que las variables aleatorias son independientes, tiene que ver con el de que la selección, dado de que ha sido seleccionada de forma aleatoria, entonces, por lo tanto, la información que obtenemos de esas variables son independientes unas a otras, ¿no? Otro aspecto es que las variables son idénticamente distribuidas, ¿no? O el famoso IID, tiene que ver con que Y1, Y2 hasta Yn, o sea, la muestra de datos de Y, son extracciones aleatorias de una misma población, ¿no? ¿Ok? Entonces, este tema del muestreo aleatorio justamente nos dice que si nuestra muestra de datos ha sido seleccionada de forma aleatoria, entonces vamos a decir que nuestros datos o la sucesión de datos que toman las variables aleatorias son independientes e idénticamente distribuidas, ¿no? ¿Ok? Generalmente vamos a hacer esta notación, ¿no? En este caso, por ejemplo, la variable y, diremos que es I y D, ¿no? Independiente e idénticamente distribuidos, ¿sí? Esta va a ser la notación que vamos a utilizar, ¿no? Si efectivamente la variable y ha sido obtenida de un muestreo aleatorio simple, entonces diremos que esta variable y es I y D, ¿no? ¿Qué cosa significa I y D? Significa que son independientes e idénticamente distribuidos, ¿no? ¿Ok? Esto es justamente lo que estamos poniendo en esta parte de acá, ¿ok? Bajo muestreo aleatorio simple, la colección de variables aleatorias Y1 hasta Yn son independientes e idénticamente distribuidos, ¿no? Y esta es la notación, I y D. Ok, ¿qué más? Bueno, acá también el tema de las distribuciones muestrales, distribución de la media muestral, podemos hallar cómo es su distribución de la media muestral, ¿no? Acá cómo es su media, cómo es su varianza,
¿ok? Entonces, esta parte también es muy importante. Esto está en el video, ¿no? O sea, lo pueden chequear también esto, ¿sí? Esta parte, cómo se trabaja la distribución de la media muestral, es un resultado que siempre es muy recurrente obtener, ¿no? Por ejemplo, la media muestral, suponiendo esto, del Y promedio en realidad, ¿no? ¿Se acuerdan el Y promedio cómo se calcula? Bueno, acá está, ¿no? El Y promedio es esto de acá, ¿sí? El Y barra es simplemente el 1/n sumatorio de Y sub phi, ¿no? Entonces, si el Y promedio se calcula de esta forma, nosotros podemos obtener la media y la varianza para saber qué distribución sigue la media muestral, pues nosotros podemos calcular su esperanza matemática y su varianza, ¿no? Y es justamente esto, ¿no? La media de Y barra, acá está, ¿no? Calculamos su esperanza matemática de este Y promedio y justamente es esto de acá, ¿no? Esperanza de Y promedio, acuérdense que este 1/n nosotros lo podemos sacar y simplemente sería 1/n sumatorio de la esperanza de y esto al final, debido a que son n veces, ¿no es cierto? Son n veces este sumatorio de esta esperanza, como la esperanza es una constante, entonces va a ser n por la esperanza de y, ¿no? El n con el n se va y nos quedaría simplemente la esperanza de y, ¿no? ¿Ok? Entonces, de esa forma calculamos la esperanza matemática de y también podríamos hallar la varianza, ¿no? La varianza del y promedio, ¿ok? Y ahí tenemos la varianza de la media muestral, igualmente, ¿no? Entonces, en lugar de hallar la esperanza, podemos hallar ahora la varianza, ¿no? La varianza de y promedio, y esto justamente tendríamos este valor de acá, ¿no? ¿Está claro esta parte de la varianza y de la esperanza y la varianza de la media muestral, o es necesario que lo demostremos? ¿Se entiende esta parte o creen ustedes que hay que desarrollarlo? Profe, ¿lo podría desarrollar, por favor? Ah, ok, ok. Listo, listo. Sí. Bien, lo vamos a hacer en una pantalla adicional, a ver. Entonces, lo que estamos diciendo es lo siguiente acá, a ver. Entonces, queremos saber un poco la distribución de la media muestral, ¿no? Ok, distribución de la media muestral. Entonces, acá ponemos. Bien, entonces, agarramos acá el lapicito y vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Acuérdense, yo les decía la media muestral de la variable y, ¿no es cierto? Nosotros le hemos llamado el y promedio, ¿sí? Este y promedio por fórmula, ustedes esto desde estadística 1 todavía lo saben, esto es el sumatorio, ¿no es cierto? Del y sub phi, ¿no es cierto? El sumatorio del y sub phi, todo esto dividido entre n, ¿no? ¿Sí? Esta es la fórmula que ustedes siempre han manejado, ¿no? ¿Ok? Este es el y promedio, la media muestral de la variable y, ¿no es cierto? Entonces, para saber la distribución de esta media muestral, nosotros necesitamos saber cuánto es su media, o sea, su esperanza matemática de esto, y cuánto es su varianza. ¿Ya? Eso es lo que vamos a calcular aquí, ¿no? Entonces, calculemos la esperanza matemática y la varianza. Entonces, aquí lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Entonces, calculamos la esperanza matemática aquí. Primero, la media sería esperanza matemática, ¿no es cierto? De y promedio. ¿A qué será igual la esperanza de y promedio? ¿Ok? Entonces simplemente aplicamos la esperanza a esta fórmula que está en la parte superior o en el recuadro. Entonces esto sería esperanza matemática de, ¿no es cierto? Corchete y pongo toda la fórmula, ¿no? Sumatorio de y sub phi, todo eso dividido entre n. ¿Ok? Y acá otra vez aplicamos propiedades, ¿no? ¿Se acuerdan? Por eso que era importante ver las propiedades de las esperanzas matemáticas y de las varianzas. Acá lo que tendríamos es lo siguiente, ¿no? Acá recuerden qué cosa de esta expresión que está dentro del corchete, qué cosa es aleatorio y qué cosa no es aleatorio.
¿Ok? Entonces, la variable aleatoria es la variable y sub i, ¿no? ¿Ok? La variable y sub i es la variable aleatoria. N minúscula es la constante, que es el tamaño de muestra, ¿no? Entonces, ¿qué significa que este 1 sobre n lo puedo sacar afuera, ¿no? Lo puedo sacar afuera de la esperanza matemática, ¿no? Y eso sabemos por propiedad, ¿no? Entonces, esto sería 1 sobre n, ¿no es cierto? Saco la constante y esto me quedaría esperanza matemática del sumatorio de y sub i, ¿no? Del sumatorio de y sub i. ¿Sí? Nos quedaría así, ¿no? Entonces, pero otra vez acá tenemos un sumatorio de y sub i, pero acá lo que me importa es la variable aleatoria y, ¿no es cierto? El sumatorio lo podemos sacar afuera también, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Entonces, esto tendríamos 1 sobre n, 1 sobre n, entonces acá tendríamos el sumatorio, lo podemos sacar afuera el operador sumatorio, sumatorio de la esperanza de y sub i. Entonces, ¿se acuerdan? Yo les decía, cuando nosotros ya le aplicamos la esperanza matemática a una variable aleatoria, ¿en qué cosa se convierte eso? Entonces, esta esperanza de y sub i, ¿a qué será igual? O sea, porque acuérdense que nosotros ya le hemos aplicado la esperanza matemática a esto. Entonces, ¿esto en qué se convierte? Media. Exacto, sería la media, ¿sí? Esto es una media, esto lo hemos llamado siempre el mu sub y, ¿no? Esto sería el mu sub y, ¿sí? La media de y, ¿ok? Porque esto ya o sea, en cierta forma, y como ya digo que es la media de y, esto es una constante. Entonces, por lo tanto, si es una constante, acá yo estoy diciendo, si yo sumo n veces una constante, entonces ¿a qué va a ser igual esto de acá, este sumatorio de mu sub y? Porque acá me dice sumatorio de esta constante, ¿no? Y esta constante, acuérdense que aquí el sumatorio me dice que hay que sumar desde i, que va desde 1 hasta n. ¿Sí? Bueno, ya no he puesto estos subíndices. Entonces hay que sumarlo hasta n. ¿Eso qué significa? Si yo sumo n veces una constante, entonces esto va a ser igual a n veces multiplicado esa constante, ¿no? Entonces esto sería 1 sobre n, ¿sí? Por n, ¿no es cierto? Mu sub y, ¿no? Que sería la media de y, ¿ya? Entonces el n con el n se va, ¿no es cierto? Acá se simplifica. El n con el n se va y obviamente ¿a qué va a ser igual? En este caso la esperanza de y promedio. La esperanza de la media muestral simplemente va a ser mu sub y. ¿Ok? Y esto es lo que tendríamos, ¿no? Este sería el resultado que estábamos buscando, ¿no? La media de la media muestral es la media de la variable, ¿no? ¿Ok? Entonces ahora ya hemos demostrado esto, lo que nos falta ahora hallar la varianza. Entonces hacemos lo mismo, hay que hallar la varianza de esta fórmula, ¿no? Para saber su distribución. Porque ya sé su media, ya sé cuánto vale su media, es lo mismo, mu sub y. Necesito ahora su varianza. Entonces calculemos la varianza, entonces, ¿saben? O sea, que será igual la varianza de y promedio. Entonces voy a borrar, ¿ya? Calculemos ahora la varianza. Entonces aquí tendríamos lo siguiente. Varianza de y por medio, otra vez, aplicamos propiedades ahora de la varianza. Varianza de y promedio, ¿a qué será igual? Entonces acá simplemente aplicamos la varianza a todo lo que está, a toda la fórmula del y promedio, ¿no? Entonces acá abro paréntesis, entonces esto sería el sumatorio de y sub i, todo sobre n, ¿no? Ok, entonces esto a qué será igual todavía, simplificando. Entonces ahora otra vez aplicamos propiedades de la varianza, ¿no? Nosotros ya hemos visto las propiedades de la varianza. Entonces nuevamente acuérdense que la varianza es un operador que afecta solo a la variable aleatoria y sub i. Entonces aplicando las propiedades de la varianza, ¿cuál es aleatorio nuevamente aquí? Lo aleatorio simplemente es el y sub i, ¿no?
El n minúscula es una constante, entonces otra vez nosotros podemos sacar la constante fuera del operador varianza y eso sale al elevado al cuadrado, ¿no? Entonces esto saldría 1 sobre n al cuadrado, ¿no es cierto? Esto sería 1 sobre n al cuadrado por la varianza del sumatorio, otra vez, de y sub phi. ¿Ok? Entonces, nuevamente aquí aplicamos también propiedades, ¿no? Entonces, ¿a qué será igual ese sumatorio de la varianza de y sub phi? Entonces, la varianza de y sub phi le podemos decir que es igual a un sigma al cuadrado de y, ¿no? Entonces, a ver, y el sumatorio otra vez lo podemos sacar, porque este sumatorio, ¿qué significa este sumatorio? Si quieren un poco para que quede claro, este sumatorio de acá, ¿qué significaría? Lo que está dentro del paréntesis, que acá tenemos una sucesión de variables y, ¿no? Tendríamos acá el y sub 1, ¿no es cierto? Más, ¿no? El y sub 2, ¿no es cierto? ¿Hasta qué valor va esto? ¿Ven? Puntos suspensivos hasta el y sub n, ¿no? Que sería el último valor. Son todas las variables y, ¿no? Entonces este es el paréntesis que está dentro de la varianza, ¿no? El y1 más el y2 más el y3 hasta el y sub n, ¿no? ¿Ok? Entonces este es el sumatorio, por eso estoy sumando, ¿no es cierto? La sucesión de y. Entonces igual lo puedo sacar afuera y entonces esto que tendríamos aquí. Tendríamos 1 sobre n al cuadrado por sumatorio, otra vez, sacamos afuera el operador sumatorio porque se está sumando nada más esto. Se está sumando las varianzas, ¿no? De cada uno de estos, entonces sería sumatorio de la varianza de y sub phi. ¿Ok? Entonces, nuevamente, ¿no? ¿A qué será igual la varianza de y sub phi? Esta partecita de acá, ¿a qué será igual? Entonces, por la propiedad, bueno, la varianza de y sub phi tiene que ser la misma, ¿no? Para todos. Es una sola varianza de toda la muestra. Entonces, esta varianza de y sub phi vamos a suponer que es igual al sigma al cuadrado de y. Vamos a decir que esto es igual al sigma al cuadrado de y. La varianza de y. Entonces, si es una constante, entonces estoy sumando n veces este sigma al cuadrado de y. Entonces, ¿cuánto me quedaría aquí? Entonces acá estoy sumando otra vez, sumatorio va desde 1 hasta n, ¿no? ¿Ok? Y estoy sumando n veces esta constante sigma al cuadrado de y. Entonces, ¿esto cuánto me quedaría? Otra vez sería 1 sobre n al cuadrado por este sumatorio va a ser n veces el sigma al cuadrado de y, ¿no? Sigma al cuadrado de y. Y otra vez aquí, simplificando, este n con este cuadrado se va, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿qué nos quedaría? Decimos acá que la varianza de y promedio, ¿a qué va a ser igual? Simplemente va a ser este sigma al cuadrado dividido entre n, ¿no? Sigma al cuadrado de y entre n. ¿Sí? Y esto es lo que tendríamos, ¿no? Esta es la varianza, ¿no? Entonces ya tenemos la media y la varianza calculada para la media muestral, ¿no? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Hemos aplicado pura propiedades nomás de la media y la varianza, ¿no? ¿Alguna pregunta? Está claro, ¿verdad? Sí, profesor, muchas gracias. Ya, ok. Entonces, tenemos esto, ¿no? Entonces, la varianza de la media muestral es simplemente la varianza de y, pero dividido entre n, ¿no? Y este resultado es bastante interesante, porque ¿qué significa esto?
que a medida que tengamos un tamaño de muestra cada vez bastante grande, ¿qué pasa con la variable de la varianza de la media? Si el n crece, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Si el tamaño de muestra es cada vez más grande, entonces la varianza de la media muestral va a disminuir, ¿no? Y eso a nosotros nos importa, ¿no? Que la varianza de la media muestral sea cada vez menor, ¿no? Entonces, este resultado es bastante interesante, ¿no? Por eso es que siempre les comentaba de que ah, en el caso de la estadística y la econometría, más es mejor a menos, ¿no? ¿Qué significa eso? Que mientras más observaciones tengamos en nuestra muestra, nuestros resultados van a ser mucho mejores, ¿no? Porque su varianza acá, por ejemplo, de la media muestral va a ser más pequeña, ¿no? Pero en cambio, si el n es muy pequeñito, obviamente la varianza de y promedio va a ser muy alta, ¿no? Entonces, este resultado por eso es bastante interesante, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces eso es lo que tenemos acá, ¿no? La esperanza de y promedio, acá este es el mu sub y, la varianza de y promedio es sigma al cuadrado de y sobre n, ¿no es cierto? Y la distribución de la media muestral, entonces, dado que y ha sido extraído de un muestreo aleatorio simple, hemos dicho que son I y Ds. Entonces podríamos suponer que la distribución va a ser una normal, ¿no? Con media mu sub y sigma al cuadrado de y, ¿no? Y varianza, ¿ok? Entonces de esta forma podemos sacar las distribuciones muestrales de cualquier otro estimador o cualquier otro indicador, ¿no? Ok, ¿qué más? Esto de la ley de los grandes números también, esto por favor revísenlo el video del profesor Walde, la ley de los grandes números y el tema de consistencia, ¿no? ¿Sí? Este tiene que ver justo con la idea que acabamos de ver, que cuando el tamaño de muestra de nuestro análisis, los datos, el tamaño de muestra tiende a infinito, ¿no es cierto? Generalmente el y promedio se va a acercar lo más que se pueda al verdadero valor de la media, ¿no? De la población. El y promedio se acerca lo más que se pueda al mu sub y. ¿Ok? Entonces, eso es lo que garantiza la ley de los grandes números, ¿no? Con este tema de la consistencia. O sea, a medida que nuestro tamaño de muestra tiende al infinito, ¿no es cierto? En el límite, entonces el y promedio, que es la media de la muestra, se acerca lo más que se pueda, ¿no es cierto?, a la media de la población. Eso es lo que garantiza la ley de los grandes números, ¿no? Ya esta propiedad de que el límite del tamaño de muestra tiende a infinito se llama la propiedad de convergencia, ¿no? Convergencia en probabilidad, ¿ok? Entonces la ley de los grandes números lo que nos dice es que bajo condiciones generales la media muestral converge a la media poblacional, ¿ok? Entonces y promedio converge en probabilidad a mu sub y, o el y promedio es un estimador consistente de mu sub y. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a ver este tema de la consistencia, ¿eh? Cuando decimos que un estimador es consistente. ¿Y qué más? En condiciones generales las variables son I y D, entonces por lo tanto la varianza de Y sub phi es finita. ¿Ok? Entonces eso es lo que establece la famosa ley de los grandes números, ¿no? Tiene que ver con esta propiedad de convergencia y está asociado justo con esta propiedad de la consistencia, ¿no? O sea, ¿qué significa cuando el tamaño de muestra tiende a ser bastante grande, ¿no? Entonces, vamos a decir que la media muestral converge en probabilidad a la media poblacional, ¿no? Otro resultado también importante es este teorema central del límite, ¿sí? En realidad estos dos teoremas son los que vamos a utilizar, digamos, en gran parte del curso, la ley de los grandes números y el teorema del límite central o central del límite, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué establece este teorema? Que bajo ciertas condiciones la distribución de la media se aproxima a una distribución normal ya también. ¿Ok? En el caso de la ley de los grandes números, lo que dijimos es que la media muestral converge en probabilidad, ¿no? Pero en cambio, en el caso del teorema central del límite, ya también nos dice que este y promedio, la media muestral, se aproxima a una distribución normal, cuando el n es bastante grande, ¿no? Ya nos está hablando de la distribución normal, ¿no? ¿Ok? Esto es lo que garantiza el teorema central del límite, ¿no? O sea que a medida que n tiende a infinito, la distribución de y promedio se aproxima a una distribución normal. ¿Ok? Entonces, esa es, digamos, una diferencia entre este teorema y la ley de los grandes números, ¿no? ¿Ok? Bien, creo que ahí se terminan estas diapositivas.
Luego, ¿qué más tenemos acá? ¿Ha entrado o no? ¿Qué cosa? ¿Voy a hacer profe? No estoy Ujú. en el celular. ¿Por qué te ha salido? Ok, entonces aquí vamos a ver este tema de las propiedades de la muestra. Para eso voy a utilizar las otras diapositivas que les colgué en el Classroom. ¿En cuánto tiempo? A ver, Edita tu audio. ¿alguien está hablando por ahí? ¿Pueden apagar su audio? Pero 20 minutos. Ok, entonces para esta parte vamos a ver la última partecita que tiene que ver un poco con el tema del estimador. Entonces este esquemita es bastante interesante. Vamos a terminar a ver este tema. Es un poco para hablar de la relación entre estimador y parámetro, ¿ya? Entonces acuérdense que en econometría, bueno, y en estadística, como siempre estamos haciendo, siempre estamos comparando estas dos dimensiones, ¿no? ¿Qué cosa es una muestra y qué cosa es la población, ¿no? Acuérdense que nosotros lo que hacemos es estudiar el comportamiento de la población, pero debido a que es muy complicado analizar a toda la población, ¿no es cierto? Porque eso implicaría hacer un censo, por ejemplo, y obviamente hacer un censo es bastante costoso, ¿no? No sé si les comenté acá, por ejemplo, en nuestro país, y realizar el censo nada más a nivel de todo un país es bastante costoso, ¿no? Se imaginan toda la logística que implica realizar un censo, o sea, la cantidad de gente que hay que tener para poder hacer las encuestas, para ir a empadronar a toda la población, ¿no? Entonces es muy costoso, entonces por lo tanto, y estos censos por lo general se realizan cada 10 años, ¿no? Entonces, la única opción que nosotros tenemos es, a partir de esa población, nosotros tenemos que obtener una muestra, ¿no? ¿Ok? Trabajar con muestras, eso es lo que hacemos generalmente. Entonces, lo que hacemos es trabajar con esas muestras y esas muestras nosotros suponemos que han sido extraídas mediante un proceso de muestreo aleatorio, ¿no? O de forma aleatoria. Entonces, la pregunta es que esos indicadores que obtenemos en la muestra, la pregunta que siempre nos hacemos, ¿se asemejarán a los de la población? Entonces, esa comparación entre muestra y población y los indicadores de la población justamente se llama el proceso de inferencia estadística, ¿no? ¿Ok? Y eso vamos a estar haciendo casi todo el tiempo, ¿no? Debido a que solo nosotros trabajamos con los indicadores de la muestra, la pregunta es, esos indicadores de la muestra, ¿qué tan parecidos son a los indicadores de la población? Entonces vamos a hablar, cuando hablamos de los indicadores de la muestra, le vamos a llamar a eso los estadísticos, ¿ok? Los indicadores de la muestra le vamos a llamar los estadísticos o los estimadores también, se le llaman estimadores también. Y los indicadores de la población le vamos a llamar los parámetros. ¿Ok? Los indicadores de la muestra, vuelvo a repetir, son estimadores o estadísticos y los indicadores de la población le vamos a llamar los parámetros. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que debido a que nosotros vamos a trabajar con muestra, vamos a poder encontrar distintas muestras, vamos a poder utilizar distintas muestras de distinto tamaño y por lo tanto vamos a poder comparar, ¿no? Los resultados que obtengamos entre una muestra y otra. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, vamos a poder comparar estimadores, ¿no? La pregunta es, si yo puedo comparar resultados de distintas muestras, entonces voy a poder comparar estimadores. ¿Ok? Entonces, para un poco entender esta idea de comparación de estimadores, vamos a suponer el siguiente ejemplo, ¿eh? Dice, supongamos que un dirigente deportivo debe escoger un tirador de tiro al blanco para los próximos Juegos Olímpicos. Para ello, el dirigente convoca a 3 participantes y los somete a pruebas de tiro, ¿no? Obteniendo los siguientes resultados. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los 3 candidatos y sus resultados, ¿no? De las pruebas de tiro al blanco. ¿Ok? Entonces, ¿alguien me puede decir cuál de los 3 debería ser el elegido? Chequen, a ver, el candidato uno, el 2 o el 3.
¿Alguien? ¿Cuál de los tres candidatos consideran ustedes que debería ser el elegido? El 3, profesor, el 3. ¿El 3? Sí, porque ya que su error es muy pequeño al punto. Ya, ok. El candidato 3. ¿Alguien escoge o tiene otro candidato? ¿Todos coinciden con el candidato 3 o alguien tiene otro? Ok, entonces efectivamente, me imagino que la gran mayoría coincide con el candidato número 3, ¿no? Porque efectivamente pareciese que de todos los tiros, bueno, cada uno ha realizado 8 tiros, de los cuales el candidato 3 prácticamente, de los 8, 5 tiros prácticamente le da casi en el blanco, ¿no? En el último circulito, en el círculo más pequeño, y los otros 3 están en el segundo círculo, ¿no? Pero en cambio los otros dos candidatos, sus tiros son mucho más lejanos, ¿no? Claramente uno podría decir que el candidato elegido debería ser el 3, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero la pregunta es, ¿qué sucede si nuestro tercer candidato, que todo el mundo coincidía que era el mejor? ¿Qué pasa si se enferma este tipo? Y obviamente si se enferma ya no va a poder participar, ¿no? Entonces ya no podríamos contar con él. Y tenemos que eliminar a este tipo de el candidato 3 queda eliminado porque el tipo se enfermó, ¿no es cierto? Con COVID-19 y ya pues ya no puede participar. Entonces tendríamos que escoger entre el 1 y el 2. ¿Alguien me puede decir cuál es mejor entre el 1 y el 2? El 2, profe, porque acierta 4 de 8. Ya, el 2. ¿Alguien dice el 1? Profesor, puede ser el uno. ¿El 1? Sí, porque Sería, él es el que abarca no solamente en el primer círculo. O sea, es más cercano. En cambio, Ya. el 2 es más lejano. Si bien es cierto, lo da todo, o bueno, 4, no sé cuántos, no veo muy bien, en Ujú. la parte del centro, pero Ya. por los demás, otros 4 están muy alejados. Entonces, el que tiene más asertividad sería el uno. Es el que tiene más probabilidad. Ya. ¿Todos están de acuerdo con eso o con el 1? sí, profesor, sería el 1. Concuerdo con mi compañera. Ya. Porque note que el 1, de los 8 tiros, solamente 2 prácticamente le dan el blanco y los otros 6, los otros 3, digamos, van en el primer círculo y los otros 3 en el segundo círculo, ¿no? Pero en cambio, el candidato 2 de los 8 tiros, efectivamente 4 prácticamente le da en el blanco y los otros 4 obviamente también están muy lejanos, ¿no? O sea, en términos de efectividad, entre el 1 y el 2 claramente el 2 es más efectivo, ¿no? Porque de 8 4 tiros le da en el blanco, y en cambio el 1 solamente 2. Pero claro, ¿cuál es la diferencia entre el 1 y el 2? Que el 1 probablemente sus tiros son más convergentes, ¿no? Como que tienden a acercarse más al blanco, o sea, están como que más juntos. Pero en cambio, ¿qué pasa con los tiros del candidato 2?
Si bien es cierto, casi le da el blanco en la mitad de los casos, pero el otro 50% le ha dado prácticamente afuera, ¿no? Muy lejano. O sea, el tipo, si lo volvemos probablemente a realizar un tiro más, probablemente le va a dar mucho lejos, más lejos todavía, ¿no? ¿Ok? Entonces acá hay dos conceptos que están inmersos. Uno, el tema de efectividad, y otro, la dispersión de sus tiros, ¿no? El primero es menos disperso y en cambio el segundo es más disperso. Entonces acá tenemos un problema, ¿no? O sea, acá habría que ponderar cuál es el criterio que vamos a utilizar, el hecho que sea más efectivo o que sus tiros sean menos dispersos. Que ¿Ok? sean menos dispersos. Entonces ahí vamos a tener la discusión, ¿no? Porque si vamos a utilizar el criterio de dispersión, probablemente deberíamos elegir al 1. Pero si vamos a elegir el criterio de efectividad, deberíamos escoger al 2. ¿Se dan cuenta? Entonces hay dos indicadores que vamos a tomar en cuenta acá. Uno, el tema de dispersión, o sea, que sus tiros sean menos dispersos, y el otro, el tema de la efectividad, ¿no? O sea, que le dé al blanco. Entonces eso lo podríamos modelizar de forma matemática, ¿no? Lo podemos hacer de la siguiente forma. Este problema es análogo al siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sean, por ejemplo, acá voy a decir teta gorrito y teta línea oblicua, dos estimadores de teta, ¿ok? Tengo acá dos candidatos. Teta gorrito y el teta línea oblicua son dos estimadores del parámetro teta, tales que teta gorrito es sesgado, ¿ok? Es sesgado pero de varianza pequeña. O sea, tiene un sesgo bastante grande, pero su varianza es pequeña. Y en cambio el teta línea oblicua es insesgado, porque le da más veces al tiro al blanco, o sea, le da en el blanco más veces, pero su varianza es muy grande. ¿Ok? Entonces, este problema justamente lo estamos modelizando de forma matemática, ¿no? O sea, al final vamos a tener que elegir entre estos dos criterios, ¿no? O sea, el tema del sesgo, ¿ok? Y el otro va a ser el tema de la varianza pequeña. ¿Ok? Entonces vamos a tener dos criterios acá para elegir. Uno, el tema del sesgo y el tema de la varianza pequeña. ¿Ok? Entonces, al final tendremos que decir cuál de los dos escogemos, ¿no? El teta gorrito o el teta línea oblicua. Porque uno es sesgado, pero su varianza es pequeña, y el otro es insesgado, pero su varianza es muy grande, ¿no? Entonces ahí como que tenemos la duda, ¿no? Entonces acá justamente vamos a definir estas propiedades. Acá tenemos una primera propiedad, el concepto de propiedades deseables de los estimadores, ¿no? El primero va a ser el estimador insesgado, ¿sí? Esta va a ser la primera propiedad. Lo que uno espera de un estimador es que debe ser insesgado. ¿Y qué significa el hecho que un estimador sea insesgado? Significa que su media o su valor esperado coincida con el parámetro verdadero, ¿no? Con el parámetro teta en este caso, ¿no? Entonces acá podemos definir el sesgo de la siguiente forma, ¿no? Podemos definir el sesgo de esta forma. ¿Cómo sería el sesgo de teta gorrito? Va a ser simplemente la esperanza matemática de teta gorro menos el verdadero teta. De esta forma lo vamos a definir el sesgo. ¿Y cuándo diremos que es insesgado? Si este sesgo es igual a 0. ¿Ok? Si este sesgo es igual a 0, entonces de acá se concluye que un estimador se dice que es insesgado cuando se cumple esta propiedad, que la esperanza matemática de teta gorrito debe ser igual al teta. ¿Ok? Entonces en ese caso diremos que nuestro estimador es insesgado, que su valor esperado de ese estimador tiene que coincidir con el verdadero parámetro de la población. Entonces en ese caso diremos que el estimador es insesgado. Primera propiedad, ¿no es cierto? Entonces veamos la propiedad 2. ¿Cuándo decimos que un estimador ahora es eficiente? Otra propiedad, ¿no? La eficiencia de un estimador. Entonces vamos a decir que un estimador es eficiente si para estimar un mismo parámetro disponemos de varios estimadores insesgados, ¿no es cierto? O sea, el estimador va a ser eficiente siempre y cuando sea el de menor varianza. ¿Sí? Entonces, el concepto de eficiencia en estadística, por favor, obviamente cambia drásticamente, no es idéntico al concepto de eficiencia que nosotros utilizamos en economía. ¿Sí? El concepto de eficiencia en estadística y en econometría tiene que ver con la varianza. ¿Cuándo diremos que un estimador es eficiente? Cuando tenga la menor varianza de todas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Entonces diremos que un estimador es eficiente si se cumple lo siguiente, ¿no? Si teta 1 gorrito y teta 2 gorrito son dos estimadores insesgados,
y se cumple que la varianza de teta 1 gorrito es menor a la varianza de teta 2 gorrito, entonces concluiremos que teta 1 gorrito es más eficiente que teta 2 gorrito. ¿Ok? Entonces la eficiencia, vuelvo a repetir, tiene que ver con la varianza. ¿Ok? Y bueno, acá hay una tercera propiedad todavía que no lo puse acá, pero este es el insesgamiento, la eficiencia, y el otro es la consistencia. ¿Sí? Esa es otra propiedad que habría que tomar en cuenta, que tiene que ver con la propiedad de consistencia. Entonces, cuando decimos que un estimador es consistente, tiene que ver con lo que acabamos de ver en la ley de los grandes números. ¿Ok? Tiene que ver con el hecho de que, lo voy a anotar acá, la probabilidad límite, ¿no es cierto?, de teta gorrito, voy a poner acá un punto, coincide con el verdadero parámetro, ¿no? Ok, acá vamos a decir lo siguiente acá. Entonces, la probabilidad límite, este plin que aparece acá, entonces del teta gorrito, coincide con el verdadero teta, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta es, digamos, la propiedad de consistencia, ¿no? Entonces, vamos a decir que un estimador es consistente cuando la probabilidad límite de ese estimador, o sea, de ese estimador teta gorrito, coincide con el verdadero parámetro poblacional, ¿no? Y esta probabilidad límite, ¿se acuerdan? Yo les decía que por la ley de los grandes números, ¿qué significa? Cuando n tiene a infinito, ¿no? Cuando n tiende a infinito, estamos diciendo que el estimador teta gorrito converge en probabilidad, ¿no? Cuando n tiende a infinito, ¿ok? Este estimador teta converge en probabilidad. De ahí viene este concepto de Plin, ¿no? La probabilidad límite. O sea, cuando n tiende a infinito, entonces este teta gorrito se aproxima, ¿no es cierto?, en probabilidad al verdadero teta, ¿sí? Entonces, eso es lo que decimos con la propiedad de consistencia. ¿Ok? O sea, cuando decimos que un estimador es consistente, cuando el n tiende a infinito, entonces el estimador teta converge en probabilidad al verdadero teta, al verdadero parámetro, ¿no? ¿Ok? Entonces, estas son las tres propiedades que debe cumplir un estimador. Yo les voy adelantando un estimador que cumple estas tres propiedades cuando veamos el modelo de regresión lineal. Se llama el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? ¿Ok? Y vamos a demostrar que ese estimador cumple estas tres propiedades, ¿no? Que son las más deseadas. ¿Ok? El que es insesgado, es eficiente y también es... ¿Ok? Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Está claro este tema de los estimadores? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Están ahí todavía o ya se fueron? Ok, entonces voy a detener la grabación y vamos a pasar a las preguntas. A ver si tienen alguna duda, alguna consulta. Ok, entonces por favor les voy a dejar para que ustedes revisen esta parte. Ya vamos a ver esto conmigo. Esta parte de intervalos de confianza, de pruebas de hipótesis,
etcétera, ¿ya? Esto, por favor, si miren, tienen que chequear nada más el video que está colgado. Igual el profesor Ugalde explica un poco esto, pero es como un repaso nada más, ¿no? Pero esto yo considero que sí, ustedes ya lo deben conocer desde estadística, cómo se hace un contraste de hipótesis, ¿no es cierto? Eh, cómo es las hipótesis de una sola cola, de dos colas, etcétera, ¿no? ¿Ok? Está explicado igual en la diapositiva de la sesión 2. Entonces, y las pruebas de hipótesis también, ¿no? Entonces son cosas que obviamente ya ustedes ya lo han visto en estadística, ¿no? Pero igual está acá el repaso, lo pueden revisar, pero eso es algo que ya no voy a detenerme yo para poder estar viendo otra vez esto, ¿ya? Y lo que vamos a hacer más bien es ya desde la próxima clase empezar a ver la sesión 3, que es el modelo de regresión lineal, ¿ya? Vamos a entrar de lleno a todo lo que es el modelo de regresión lineal. ¿Ok? Entonces, revisen por favor, lo que estaría quedando pendiente es esta parte de acá, el tema de los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis, ¿ya? Entonces, eso para que repasen un poco, está en los videos también y las diapositivas de aquí, ¿ya? De la sesión 2, que son las últimas, ¿ya? Ok, entonces, ¿tienen alguna otra consulta hasta acá? ¿Algún comentario? Eh, Delegado, ¿todo bien, por favor? Esaú, ¿estás ahí? Sí, les comenté de que, bueno, en nuestro curso recién parece que están haciendo la contrata. Van a tener ustedes, aparte de a un profesor que se le va a contratar para que hagan prácticas, ¿ya? Van a hacer ejercicios y obviamente también le voy a pedir que les haga un poco de software, ¿ya? Para que un poco vayan viendo estas cosas, cómo se trabaja en el software. Probablemente, no sé, puede ser que sea el Stata, de repente el software que un poco les haga el repaso. Ahí el software es obviamente complementario a todo lo que vamos a ir viendo en las clases teóricas. De repente va a ser el Stata. Se habrán dado cuenta que el profesor Ugalde utiliza este software que es gratuito, que se llama el Gretel. ¿Ya? Es un software gratuito que ustedes también lo pueden descargar. Podría ser también ese, no sé, voy a ponerme de acuerdo, ¿ya? Pero hasta ahora todavía no tengo el nombre de quién va a ser la persona que les va a apoyar en este tema de las clases prácticas, ¿ya? Ya en su momento, apenas tengamos esa persona, yo ya les voy a indicar quién va a ser y bueno, para que se pongan de acuerdo también de repente un horario a la semana para que una horita o un par de horas que les haga un repaso en la parte de los ejercicios de repente o también para que vean un poco de software, ¿ya? Bien, ¿alguna otra consulta? Ok, entonces, si no tiene más consultas, nos estaríamos quedando acá. De acá a unos